El incendio del pasado 11 de enero en el transformador de la Plaza Don Quijote de la Mancha de nuestro pueblo y las consecuencias lamentables del mismo nos obligan a mirar al pasado como modo necesario de aprendizaje para todos y todas. Merece la pena pensar qué hubiese pasado si el mencionado incendio se produce en ese transformador durante el tiempo que permaneció empotrado en la Escuela Infantil Infanta Leonor, que como todos recordáis estaba allí al lado. Hay que recordar que ese transformador ha estado ubicado en esa escuela infantil hasta el pasado año 2017, es decir, 7 años de un riesgo evidente. Para hacer un relato de estos hechos tengo a mi compañera Granada Santos, que además coincide que era concejala de la oposición en esa época, y hará un relato de los hechos que ocurrieron. Bien, bueno, pues como bien decía la compañera, desde Izquierda Unida en aquellos momentos, antes incluso de la apertura oficial de la escuela infantil, para prestar servicios a los niños y niñas de nuestra localidad, pues poníamos de manifiesto un riesgo evidente. Lo hacíamos de dos formas y en 2 años diferentes. El 1 de abril de 2008 presentábamos al Pleno, que se celebraba en ese mismo mes de abril, una moción en la cual pues exponíamos diferentes riesgos que suponían el tener instalado un transformador empotrado, como bien ha dicho la compañera María, dentro de una escuela infantil. El principal riesgo que destacábamos, entre otros, era la evacuación, es decir, cuando se produce un incendio en este tipo de transformadores, evacuar una escuela infantil con más de 100 niños y niñas en una edad comprendida entre 0 y 3 años por X monitora, X profesora, pues resultaba ardua tarea, con lo cual a eso había que añadirle la peligrosidad del incendio más las dificultades que suponía la evacuación. Así lo exponíamos en esa moción junto con otras cuestiones de riesgo, de riesgo que vienen a colación con tener instalado un transformador de ese tipo dentro de un centro educativo con esas edades tan tempranas, como así lo destacaba la Organización Mundial de la Salud. Aquí podéis ver un extracto de esa moción, es decir, el debate que se produce en el pleno de este ayuntamiento, y nos encontramos en ese plenario, en ese debate, nos encontramos después en la votación con el único voto en contra del Partido Socialista, que en aquellos momentos tenía mayoría absoluta. Votaban a favor de la moción de intentar trasladar ese transformador y que no se abriese esa escuela infantil con ese peligro evidente. Votaban a favor, como bien decía, el Partido Popular, Izquierda Unida, que era quien presentaba la moción, y el Partido Andalucista se abstenía. Es decir, el Partido Socialista votaba en contra de las cuestiones que poníamos de peligro evidente sobre la ubicación del transformador. Al año siguiente, en el año 2009, concretamente el 27 de julio, presentábamos por parte de nuestro grupo municipal de Izquierda Unida alegaciones, observaciones a la memoria jurídica, económica y social de la escuela infantil. Entre ellas, principalmente, nuevamente destacábamos que la peligrosidad evidente de un incendio en esa ubicación, e incluso añadíamos a las alegaciones un anexo en el que contábamos, hacíamos una cuenta de todos los incendios que se habían producido en transformadores en España desde el año 2001 hasta la fecha que lo presentábamos, que es el año 2009, diciendo que este era un listado bastante grueso, por lo tanto que existía ahí, que el riesgo estaba ahí. También hay que destacar y hay que decir, para recordarlo simplemente, que fuimos tachados y tachadas de alarmistas, que sufrimos en su momento insultos, improperios, pero lo que más nos dolía era que el gobierno del Partido Socialista, con su mayoría absolutista, no hiciese, o mejor dicho, hiciese oídos sordos a este asunto solo y exclusivamente porque venía del Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque venía de la oposición.
Incluso quiero recordar que el Gobierno en aquel momento alegaba que no podía pedirle a una empresa privada que había cambiado de ubicación hace escaso tiempo ese mismo transformador para construir la biblioteca que tenemos en estos momentos, que no podía pedirle un sobreesfuerzo económico para que volviese a cambiarlo de ubicación. Desde nuestro grupo municipal entendíamos, y así lo manifestamos, que no se podía priorizar los beneficios económicos de una empresa privada que además obtiene beneficios anualmente frente a los peligros que eso suponía o que esa ubicación suponía para la población infantil de nuestro pueblo, para los bebés y los niños y niñas entre 0 y 3 años escolarizados o que iban a estar escolarizados y escolarizadas en ese centro educativo. Con esto lo único que queremos decir es que no se trata de meter el dedo en el ojo de nadie, no se trata de recordar algo por recordar, simplemente lo que queremos hacer es que intentar poner sobre la mesa aquel principio que es mejor prevenir que curar, que esto hay que tenerlo en cuenta y que cuando se está en el Gobierno se debe tener dosis de humildad y considerar todas las opiniones, vengan de donde vengan, procedan de donde procedan. Ante todo esto y para finalizar, le cedo nuevamente la palabra a mi compañera María porque gracias a este traslado hoy o el viernes pasado hemos evitado un mal menor, pero no es solo por el trabajo y el esfuerzo de Izquierda Unida, que es quien ofrece esta rueda de prensa, sino que hay otras muchas personas y colectivos y empresas detrás. Así que será mi compañera María la que termine esta rueda de prensa agradeciendo ese esfuerzo y ese trabajo. Si bien, como bien dice Granada, y después del relato que ha hecho, sobre todo esto fue posible gracias a la presión de los padres y madres de todos esos niños y niñas de la escuela infantil que se involucraron y que se preocuparon por la seguridad de sus niños y niñas, y sobre todo gracias a la empresa concesionaria por el trabajo que hizo y por lo que aportó, ¿no? Por todo esto se pudo llevar a cabo este cambio en enero de 2017, evitando así el incendio que daba lugar el pasado viernes 11. Además, recordar que este cambio de ubicación ha permitido que la escuela infantil cuente con un huerto para el disfrute de sus niños y niñas. Así que nada, muchísimas gracias a esos padres y madres y muchísimas gracias a la empresa concesionaria de la escuela infantil.